el señor Pedro Lea, todo un maestro del cine de este país. Bueno, habíamos elegido obviamente a Pedro Lea. Ya sabéis que el leitmotiv de este año es El hombre lobo y la bestia interior. Es el gran autor del Bosque del Lobo, que además tiene una historia curiosa detrás, pero es que además en tus inicios de carrera, que empezaste con 2 cortos, los 2 eran adaptaciones literarias. Sí. Te fijaste en Ray Bradbury y en Edgar Allan Poe. Bueno, esto todo empezó en la escuela de cine. Yo era alumno con Juan Antonio Porto, el guionista de que era gallego y tataranieto del auténtico defensor del abogado del auténtico Roma Santa, porque en la película Manuel Lobo Roma Santa, que era el presunto alobado, se llamaba en Manuel Lobo Roma Santa el de verdad, y en la película es Freire. Sí. O sea que es una adaptación más o menos sobre Roma Santa. Luego otra película de Plaza, años después, que se llamaba precisamente Roma Santa y que era la misma historia pero más por libre. Esto es Juan Antonio Porto, un gran guionista. No solamente ha hecho guiones para mí, 5 para mí, sino que además, y lo leo, hizo el guión de La Regenta con Gonzalo Suárez, La forja de un rebelde con Mario Camus, de Beltenebros con Pilar Miró, de El perro con Antonio Isasi Sasmendi, La siesta con Jordi Grau, Juego de amor prohibido con Eloy de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero citarle porque era compañero mío de la escuela, amigo, y que ha fallecido hace unos meses. Bueno, y fue él el que te propone esta adaptación. Claro, él como gallego me deja esta novela, la novela de Carlos Martínez Barbeito, sabiendo que a mí me gustaba mucho el terror, la fantasía, la ciencia ficción, jugar en ese mundo. A mí siempre me ha gustado jugar al terror, pero buscando las bases del origen de la leyenda del terror. Entonces, cuando vine la primera vez a Sitges es porque me dieron el premio María... Honorífica. Sí, por mi tratamiento del terror en clave casi antropológica o sociológica. O sea, pero siempre he sido muy enamorado del terror desde crío, desde siempre. Y entonces, pero me ha gustado buscar los orígenes de las leyendas. Y esta es la historia de un presunto hombre acusado y reconocido por él mismo como hombre lobo, como lobisome, dicho en gallego. Y luego hice una defensa de las brujas en la película Aquelarre, hace 40 años. He tratado temas fantásticos en No es bueno que el hombre esté solo, incluso de los zombies en Bandera Negra, que con los ojos de unas muñecas que se generaban el milagro o la cosa de los zombies. He hecho en la Casa Sin Fronteras muchos acercamientos al terror y a lo fantástico. Y entonces, bueno, siempre que vengo a Sitges estoy como en casa, porque me parece que... Por supuesto. Entonces Porto me deja la novela, me parece maravillosa, y dije, yo quiero hacerla. Entonces yo hablé con mi familia, que no es que sean ricos, pero tengo parientes en Bilbao y otros en San Sebastián, que entre unos y otros me apoyaron para hacer... Hiciste un Berkami de la época. Un Berkami de la época, todos sí, sumando de productores. Todos como productores hicieron Amboto, que se llamaba así porque Amboto es un monte de Vizcaya donde había brujas. Una bruja muy famosa en la leyenda vizcaína es la Dama del Amboto, bruja ilustre. Entonces yo hice Amboto Films y con esa produje esta película. Entonces empecé a hacer el guión con Porto, lógicamente, y cuando estamos avanzando, bueno, primero entró mi familia en Altuve, porque el sistema que había entonces, yo hablaré casi siempre del sistema, lo que costaba entonces hacer una película y por los filtros que había que pasar de industria, de censura. Entonces empecemos a hacer el guión, se pagó un adelanto, que era un porcentaje de los derechos de la novela, y tenías con ese adelanto una opción de un año, año y pico, para conseguir financiarla totalmente. Entonces, mientras estamos haciendo el guión, antes de que se acabara el plazo, el autor me llamó y me dijo, Pedro, tengo que decirte una cosa. Juan Antonio Bardem le interesa hacer esta película y Bardem es Bardem, compréndelo. Yo no era nadie todavía, era un alumno de la escuela de cine que salía, y Bardem es Bardem y me paga más que tú. Entonces yo hablé con Bardem, que era amigo mío, conocido, y me dijo que sí, que tenía interés. Yo le expliqué que yo tenía los derechos, un anticipo a los derechos, y que esperara que acabara el año, y si no conseguía yo financiarla, pues que podía entrar él, y que aunque le ofreciera más dinero, que yo tenía ese contrato. Bardem lo aceptó perfectamente porque era lo lógico,
Y entonces lo que hice es volver a unir a la familia para que pusieran más dinero, porque Bardem no ofrecía más. Entonces, con lo cual ya tuvimos los derechos y a la familia medio arruinada. Pero bueno, entonces, así acabamos el guión. Una vez acabado el guión, había que hacer dos cosas. Una, encontrar distribución, y otra pasar censura, porque los guiones tenían que pasar primero censura y luego la censura daba un ejemplar autorizado, sellado página a página y con las pegas que ponían en todo, escritas. Entonces presentamos el guion a censura y al mismo tiempo que intentamos buscar distribución. Empezamos por la distribución, que es más lógico y se entiende más fácilmente. Yo quería hacer una película barata, quería hacerla en blanco y negro, y con José María Prada, un actor de segunda fila, digamos, pero conocidillo y bueno, para el papel del Alobado. Entonces y hacerla en blanco y negro y tal. Y la distribuidora enseguida se puso muy pija y muy exigente, y había que tragar o no rodar, claro. Entonces me pidió color, que no se llamara El bosque de Ancines, sino El bosque del lobo, que me parecía bien eso. Y que en vez de poner a José María Prada, una estrella. Entonces había que planteársela con más dinero, subía el presupuesto de todo, más dinero que ponía la familia en caso de hacer eso. Y pensé entonces en Jorge López Vázquez, por fin. Había hecho con Carlos Saura una película de serio, aparte de sus montones y cientos de películas cómicas, y me pareció genial, porque con Saura me había demostrado que es un actor. Entonces se hizo López Vázquez, Color y El bosque del lobo. O sea que industrialmente ya estaba lanzada. Empaquetada. Medio lanzada. Y también la presenté al Festival de Valladolid, que entonces no se llamaba Seminci como ahora, sino era Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos, que ella es llamarse. Y entonces ahí se fue la película con el título de El bosque de Ancines todavía. Entonces, mientras tanto, ya había pasado la primera censura. La primera censura del guión, nada menos, era que el hombre lobo, mañana veréis la película, lo que no la hayáis visto, que a las 10:05 se pone, que el hombre lobo, antes de matar a sus víctimas, se las imaginaba desnudas, sobre todo a Nuria Torray, Amparo Soler Leal y tal. Y entonces luego las mordía en el cuello y se supone que se las comía, porque para eso era un hombre lobo de prestigio, como debe ser, comme il faut. Entonces la censura dijo que de verse a las personas desnudas antes de morir, que ni hablar. Te las comes vestidas. Que eso de comerles el cuello y morderlas y comérselas, que ni se me ocurriera. Entonces, por eso la película que veréis, la estrangula, la primera a Nuria Torray, se le lanza al cuello, y cuando se le lanza al cuello, la mano de él haciendo así. Sí. Antes de hacerlo, se la imaginaba desnuda. Entonces, lo primero que dijo la censura, que esos planos de desnudos femeninos, que todos fueran. Y la segunda cosa que también fueron muy duros, es que se supone que el lobisomé comía a las víctimas, se comía parte de las víctimas. Entonces, lógicamente, estaba apuntado mucho más de lo que se ve en la película. Porque una vez, por ejemplo, a Nuria Torray, la primera víctima que se ve, que la estrangula, la tira al cuello y él se lanza a morder en el cuello. Ahí había más planos mordiendo el cuello con sangre. Y entonces todo eso también dijeron que era nada de insinuar que se comían a nadie. Entonces lo que está puesto en la película es que le muerde el cuello, cambia el plano y se ve el puño de López Vázquez haciendo así fuerza en la tierra mientras oye unos gruñidos. Y queda de esa forma tan terrible y tan elíptica contados. Y esas eran las dos cosas que absolutamente, luego a pesar de todo, pusieron algunas pegas con la mezcla de la religión y la superstición, evidentemente, que Carrero Blanco no era tonto, tenía vista, bueno, no se quejó, eso lo cuento, pero no nos dijeron nada. Yo, eso me hice caso. Si quieres, quita ya. Había que hacer muchas adaptaciones a la industria, a la censura y a la novela. O sea, yo a la novela me cabré con el autor, porque después de lo de que quería vendérsela a Bardem, me cabré incluso para mí. Y es un personaje curioso porque acabó siendo nada menos que vicepresidente de la Metro Goldwyn Mayer en Cataluña, en Barcelona. Pues para cabrearte con él. Pero yo no quise saber nada de él, incluso la novela, por eso no la he vuelto a leer. Yo no aquí a adaptación de novelas, sí odio la novela y no la conozco ya. Entonces yo sé, tengo el guión, que por lo visto lo hice con Juan Teano Porto y he rodado la película y me la sé y tal. Pero esa es un poco la historia. Luego he oído que empezaba ya a hablar lo de Carrero Blanco. Llega la película al Festival de Valladolid,
que ya he dicho que se llamaba entonces Cine Religioso y de Valores Humanos. Y era un festival donde el cine español era pateado siempre, era completamente pateado. Pero llegó con El Bosque del Lobo, en El Bosque de Ancines entonces, bueno, una ovación increíble. Le tengo fotos con López Vázquez rodeado de toda la gente en el vestíbulo, aplaudiéndonos, impresionante. Y había un corresponsal de Variety que hizo una crónica en Variety hablando maravillas de la película y de mí poniéndome casi como sucesor de Buñuel, o sea que cosas impresionantes. Y ya la película estaba lanzada. Es Su más, primera película, ¿eh? La primera, y luego encima fue al Festival de Chicago después de Valladolid, y en el Festival de Chicago, que ahí salieron las críticas de Variety, en López Vázquez se llevó el Hugo de Oro a la mejor interpretación. O sea que a partir de... Pero en España, que se había estrenado al momento, después de lo de Valladolid, Carrero Blanco, el vicepresidente de Franco, pues nada menos que llegan a sus oídos que era una película que fomentaba la falsa leyenda negra española. Y entonces pidió verla. Entonces, al ser productor, tenemos que mandar la película a la vicepresidencia del gobierno. Y por gente que estuvo, que llevó la película y que se quedó fuera y que yo me enteré lo que el siniestro personaje que subió al cielo de un bombazo, unos tiempos después, que dijo, empezó diciendo que era una vergüenza que al principio de la película unos niños vieran como un caballo monta una yegua. Fíjate qué chorrada. Eso empieza la película así. Luego, que uno de los sueños que tiene el hombre lobo, que cuando era niño, era monaguillo, llevaba una cruz de plata, una cruz de esas cruces en una procesión cuesta arriba, porque era un pueblo inclinado así, y hay un momento que se siente mareado el niño y se va a desmayar, y el cura que va detrás, en lugar de coger al niño que se va a caer por una cuesta, sujeta la cruz. Eso también a Carrero Blanco le mostró por esa imagen dura del cura. No solamente esa, sino que tiempo después, al final de la película, cuando va a la caza del hombre lobo, el cura tiene un plano que se santigua y coge un fusil, carga y va detrás. Cosas de esas le horrorizaron. Y encima comentó que parecía que se sugería que uno de los niños muertos, uno de los niños, era hijo del cura, cosa que nosotros habíamos pensado también. Pues, en eso acertó el Carrero Blanco. Pero bueno, en ese momento ya estaban los estertores del franquismo, y estaba el año 70, 69-70, Franco murió el 75, pero ya empezaban a notarse que bajaba eso, y entonces había prohibido algunas películas. Y entonces alguien, con la película ya en estreno en el Cine Amaya de Madrid, le dijeron a Carrero Blanco, al vicepresidente o lo que fuera del gobierno, que la película en un festival que se llama Religioso y de Valores Humanos ha tenido el premio San Gregorio, y que iba a ser mucho escándalo prohibirla después de tantas prohibiciones, y gracias a eso se permitió la película. Y desde entonces siempre digo que es una película que ha tenido después muchísimos premios por todas partes, sigue gustando mucho, pero sigo diciendo que el mayor premio es haber cabreado Carrero Blanco. Eso me llevará feliz al otro mundo siempre. Cambié muchas cosas del guión. Eso te iba a decir. ¿Qué diferencias podemos ver? El guión es bastante fiel a lo que creo recordar que era la novela, pero por ejemplo la película empieza con una copla de ciego, es como un romance de ciego, de esos que cantaban crímenes, que en otras películas he utilizado. Empieza con un romance de ciego, encima quiero explicaros que a propósito, y sobre todo porque Porto era gallego, que quisimos hacer un homenaje a Valle Inclán y utilizamos un castellano bastante gallego, homenaje a Valle Inclán en la película. En la novela también es bastante complejo, ese castellano es bastante antiguo, sí. Pues bueno, entonces eso está respetado y corregido y aumentado. Tiene, en vez de un castellano limpio de Valladolid, exacto, pues tiene un castellano gallego toda la película, que a mí eso me gusta mucho, y no sé por dónde iba ya. De las diferencias entre lo que es la novela y... las coplas de ciego, que a mí siempre me interesaban porque ahí es donde salían los romances de los crímenes, pues teníamos una copla que era casi toda la película. Pero yo quité todo, el guión trufado de cada 10 minutos o menos, había un trozo de copla sobre la imagen. Y dejé solamente la del principio y la del final, nada más. Lo demás queda sin copla. Y luego incluso había un sueño que al final
cuando la cacería del hombre lobo, igual estoy contando la película, pero bueno, ya os imagináis de qué va, y le caza un cepo de estos, y ahí recordaba cuando niño vio cómo cazaban en el pueblo al primer hombre lobo presunto alobado, y cómo llegaba en un carro todo lleno de sangre por todas partes. Entonces, ese sueño creo que frenaba toda la acción final de ritmo, que a mí es lo que más me interesaba. Yo siempre necesito un buen guionista porque yo la parte de dirección me gusta colaborar, pero sobre todo en ritmo, en secuencias y cosas de estas. Y eso lo quité. Y hay otro momento que cuando llega al pueblo va a dormir y ve una piel de lobo y se pone la mano así, como se pone en el póster, ahí metí el sueño del final, que también ahí entraba muy bien. Y el final va todo seguido y que cinematográficamente me parece que es más eficaz. Esos son un poco los cambios. Lo demás es bastante fiel a la novela. Con respecto al autor, has dicho que te enfadaste obviamente porque intentaba vender la novela. ¿Participó de alguna manera? ¿Validó el guión? ¿Quién? El autor de la novela. No sé ni me preocupa. No sé ni quién es. Ya falleció el pobre hombre, bueno, pobre hombre, falleció. Y nada, y digo eso, que lo único bueno que llegó a hacer es que escribir es ser vicepresidente en Cataluña de la Metro Goldwyn Mayer, que es bastante. Y tanto, y tanto. En la novela lo que hay es una carga muy significativa de crítica a la incultura y a las supersticiones, que sí, es lo que es la base de... Esa es un poco la idea general, que por supuesto los hombres lobos no existen, pero que era un tío que se creyó a sí mismo alobado en medio de un ambiente de subdesarrollo total, que eso algo tenía razón Carrero Blanco, pero no era la leyenda negra, era la puta realidad, sí. O sea que era España, sí. Pero entonces, pues eso es un poco el asunto, que me movía todo el asunto eso. Y en los cortos previos que hiciste, que escogiste, te decía, Ray Bradbury y Edgar Allan Poe, los primeros cortos que hiciste en la escuela. Sí. ¿Por qué? ¿Te sentías más seguro con este tipo de historias? ¿Sabes lo que pasa? Yo, desde crío, en Vizcaya estudié con los maristas, que nadie es perfecto, o sea que bueno, me tocó eso y me tocó eso como le puede tocar a cualquiera. Y íbamos a un caserío, un baserri que se dice allí, donde tenía un primo que estaba impedido, gordo, se ponía unas medias pelotas en las manos y en las rodillas y reptaba hasta las habitaciones de arriba del caserío, y a mí y a mis hermanos nos contaba historias de crímenes, de brujas, de cosas de estas, y desde entonces a mí me viene esa fascinación por todo el terror y por el miedo, desde esos veranos de chaval que un primo nos contaba esas historias, y estoy encantado, no me quejo de nada, me parece feliz. Y entonces ya en la escuela de cine, que ahí vamos, a que por cierto va a salir, lo anunciarán mañana o se anunciará cuando sea, supongo que mañana Diego en la proyección, con motivo de este festival que se dedica a los hombres lobo, que se han seleccionado unas cuantas películas sobre hombres lobo, entre ellas, como sabéis, la mía. Y bueno, y con esto no solamente se hace aquí, sino que aquí se iba a presentar en Sitges un Blu-ray con la película que incluye con más de media hora de extras que Diego vino a rodarlos. Lo que hemos visto aquí, 40 minutos analizando la película. Que vino a hacerlo a Bilbao, encantado. Y no solamente eso, sino que yo en la escuela de cine me gustaba, fascinaba el terror. Mi práctica de segundo curso, ya en 35 milímetros, era el parque de juegos de Ray Bradbury. Para mí un genio de la ciencia ficción. Tengo todas, de chaval, tenía todos los libros de ciencia ficción y de terror, todos. Y películas siempre me han gustado, todo, terror y ciencia ficción. Hice el parque de juegos, y aunque en la escuela los alumnos hacían crítica después de las películas, decían, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, porque se hacía un tipo de cine muy concienciado, muy progresista, muy antifranquista, lógicamente, incluso obrerista. Entonces yo no quería probar, yo quería aprender. Y entonces hice lo de ciencia ficción de Ray Bradbury, y aunque no fuera con nosotros, digo, bueno, dejadme aprender, dejadme que haga una cosa de ciencia ficción. Y el año siguiente, ya ese año, hubo un productor, Paco Molero, que me dijo, sí, la del año que viene que dan el título, tiene este estilo de cine, tienes contrato para un largo. Y efectivamente el año siguiente hice la película con Lola Gaos, la película esa de terror, que es un homenaje a Allan Poe, y entonces pues me dieron el título y firmé el primer contrato, que iba a ser en la línea mía, digamos mía, porque era ser nada menos que con Boris Karloff.
Wow. Coproducción con Italia y con España y Alemania. Y a lo largo de tu carrera, que te ha tocado hacer de director, productor a menudo, ¿crees que el fantástico lo has tocado porque te llamaba? No te entiendo bien. Sí, espera. A lo largo de tu carrera, Sí. tú que has hecho de director y productor y con esa pasión para el fantástico, ¿crees que era difícilmente defendible el fantástico en la producción de este país? Había un fantástico, desde los años 30, la Universal, todas las maravillosas películas en blanco y negro de Drácula, del Hombre Lobo, de la Momia y cosas de estas, eran comerciales y pasaban censura. Entonces, mientras pasaban censura, dejaban, aquí hacía pues, las que hacía Paul Naschy, estupendas. Sí, pero él, por ejemplo, se tenía que cambiar el nombre y a de sus personajes porque la censura precisamente concebía Claro. que los asesinos o los monstruos no podían llamarse Pedro García, tenía que ser Peter Holden. No, la censura era la censura, es que el franquismo era muy duro. Yo que soy muy mayor lo he conocido bastante, pero la verdad que ha sido muy difícil hacer cualquier tipo de cine que no fuera a gusto del régimen. ¿Y al gusto del público crees que hay un...? Sí, al público siempre le ha gustado el terror, y la ciencia ficción menos, pero el terror mucho más. Películas de Drácula han funcionado siempre. Y Drácula también mordía bastante los cuellos. Y ha habido versiones de todo tipo de Dráculas y Dráculas maravillosos. Hasta hace poco se han hecho, o sea que... Y ahí siguen y seguirán. ¿Y estás al caso de la Y encima producción? tengo el honor tuve de conocer en el Cairo, en un festival, a Christopher Lee. Sí. Y tengo una foto con Christopher Lee que la tengo puesta también como santo de mi devoción. Sí. Bueno, aquí tuvimos la dama del fantaterror que hablaba precisamente de Christopher Lee, un personaje difícil de rodar con él. No, la pregunta que te iba a hacer es, y a lo largo de estos años, obviamente están los referentes de la Hammer, están los referentes con los que hemos crecido todos, de los monstruos clásicos, pero ¿qué te parece la producción nacional fantástica? La que hay ahora, o sea, estas nuevas generaciones. ¿La que hay ahora? Sí. Me parece muy interesante. Ya tiene otro nivel, ya es otra cosa, no solamente es para... Hemos dejado la censura atrás. Claro, antes era para un público ingenuo. Ahora no tanto, afortunadamente hay cine fantástico estupendo. Estamos viendo en el Festival de Sitges todos los años. O sea que de Sitges es un producto que demuestra que hay público adulto y fenomenal para todo tipo de buen terror y de buena ciencia ficción. Incluso aunque no sea muy buen terror, si es divertido, puede funcionar. O sea que tiene esas dos lecturas. A mí me pasa mucho que hay películas que las veo y me divierten mucho siendo de terror. Porque me dan reír, porque veo el truco, veo cómo está hecho, veo que la sangre es de mentira, veo que todo es de mentira y no puedo evitar una deformación profesional. Pero me sigue gustando. Y las que son en serio, que me emocionan y tal, que hay muchas, pues me parecen interesantísimas. Y Sitges está para demostrarlo cada año. Muchas gracias. De hecho, ahora, y te retomo el tema del Bosque del Lobo, cuando decías que te habíamos dado el premio por la versión antropológica del lobo, ¿era algo que te planteabas o que te sentiste condicionado precisamente por todas estas limitaciones de la censura? ¿Te hubiera gustado hacer un hombre lobo más verídico, sí, que mordiera, arrancara carne y sangre? Claro. Y que viera desnudas a las chicas, por supuesto. Bueno, porque en la novela ese hombre lobo en realidad es un asesino en serie. Sí, eso es un asesino en serie completamente. Exacto, y además un poco oído de la cabeza. Sí. Pero él mismo dijo que se comía a las víctimas. Incluso hacía un ungüento a base de cera, de sebo, grasa, posiblemente con las víctimas. Entonces, a mí eso me ofrecía una posibilidad de tratarlo un poco más en profundidad, y nunca mejor dicho, que entrara más en profundidad los dientes, los mordiscos, y que se viera más sangre y más todo, sin tener que nada más acercar a poner una mano que haga así, que sugiera que siga haciendo cosas. Y verlas de manera, por supuesto. La película creo que hubiera quedado mucho mejor. Y con José Luis López Vázquez, ¿cómo afrontaba el personaje? O sea, ¿cómo le dices, tienes que hacer de hombre lobo, pero a la vez eres un asesino, a la vez eres una especie de psicópata? Genial. Siendo un artistazo como era en aquella época. Fue genial. Mira, lo que te he dado, el guión que aparece ahí, es una copia
del que López Vázquez me regaló. Y en el guión que hacía López Vázquez, que charlamos muchísimo, era un actor genial, ¿eh? Yo creo. Luego es el que más veces trabajó conmigo. Volvió a trabajar en No es bueno que el hombre esté solo, volvió a trabajar en El maestro de esgrima, en Aquelarre hacía de inquisidor, y al final estuvo a punto de aportar teatro, pero ya se moría, él estaba mal. Me agarraba la mano, me contaba cosas del Bosque del Lobo que yo no me acordaba y no pudo entrar su voz en una adaptación del Pisito, de una cosa que quería hacer yo. Pero bueno, el López Vázquez era un actor de una sensibilidad impresionante y lo que tenía es el guión suyo lleno de comentarios. Aparecen bastantes y con unas hojitas del bosque que también están reproducidas, con dibujitos, al final hay un dibujito de las manos, los anillos que debía llevar el lobisome. Y luego, aparte, yo le decía, ¿y por qué si tienes en la página izquierda blanca más letras escritas por ti que los guionistas hemos puesto en la derecha? Me dice, Pedro, yo ruedo muchas películas. Este año he rodado 12, una por mes. Entonces, en todas acostumbro a hacer, como se van rodando distintas de una forma y de otra, sobre todo esta que va en serio, en cada escena tengo que saber de dónde viene el personaje y a dónde va, y en qué momento estoy psicológicamente para, entre ese baile de chorradas que tenía que interpretar, de repente no perderse. Entonces tenía todo lleno de anotaciones para no perderse. Antes de decir motor y acción, sabía que en ese plano había escrito cómo psicológicamente tenía que estar, el sudor que tenía que tener, los anillos que tenía que llevar, unos dientes falsos que le pusimos, que Porto recordaba, yo no recordaba, que le costaron 40.000 pesetas. De la época. Pero no, hizo un trabajo eminente, así fue el premio, no solamente el de Chicago, sino que también aquí en el Estado se llevó todos los premios habidos y por haber, y subió mucho, y por eso he repetido con él siempre que pude. Me pareció un genio a la altura de los grandísimos. Y no fue a Estados Unidos porque se notaba incapaz de aprenderse inglés y ponerse a trabajar. Trabajó con George Cukor, nada menos, una película. Cukor se quedó fascinado y dijo, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos? Y él dijo, no, yo me quedo en casa. Pero es a la altura de los más grandes que ha habido en Europa y en el mundo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber creado este maravilloso hombre lobo en la historia del cine español y por todo tu trabajo. Realmente eres historia viva de este cine. Muchísimas gracias. Y que lo veáis mañana, por favor. Sí. Por la mañana en el Prado. Además te viene el ministro de Cultura y todo. A ver. ¿Va a venir? Sí, por ti. ¿Viene? Sí. ¿Y Z? Sí. Ya sabes que lo conozco. ¡Ah, qué bien! No, exclusiva en directo. Os lo digo. No, qué coño, sí. Lo conocí en San Sebastián, porque hace unos días en San Sebastián. Pues te va siguiendo. Me va siguiendo, no. Qué bien, ojalá. No me importaba nada. Le dio el premio a Pepe Sacristán, Premio Nacional de Cinematografía. Entonces, Pepe Sacristán hizo un hombre llamado Flor de Otoño conmigo, por ejemplo. Y entonces, el ministro, mientras le dio el premio, tuvo el valor y la sinceridad de decir que la película Un hombre llamado Flor de Otoño, que cuando la vio él hace años, le había impactado mucho y le había venido muy bien personal e íntimamente. Con lo cual luego le di las gracias y quedamos como muy amigos un poco más, y a Sacristán les hago a ponerse de travestis y a cantar un poco. Más tiene como lo que gusta cantar y bailar. Pero nada, me alegro que venga porque les saludaré. Mañana todos allí. ¿En la proyección? Sí, antes de la proyección. Después te lo explico. Muchas gracias a todos. Gracias.